El circo. Aún mayores eran los estadios o circos que estos estaban destinados a las carreras de caballos y cuadrijas. En Roma, el de mayor tamaño era el Circo Máximo, que estaba emplazado en el valle comprendido de los montes de Palatino y Aventino, y cuya construcción comenzó en el 329 a.C. La adaptación del hipódromo griego consta de un circuito para carreras de carros, la arena, gradas de asientos rodean el circuito excepto en la parte final donde están los establos para los caballos y los carros. En el centro, extendiéndose a lo largo, casi de extremo a extremo, hay un muro, bajo la espina, alrededor del cual corrían los carros, con una forma parecida a la de los campos de fútbol actuales, pero más larga. El circo máximo tenía unos 555 metros desde los establos en un extremo hasta la curva del otro extremo, arrojando una anchura aproximada de 115.8 metros. Aquí podemos ver en la imagen de cómo era el circo y dónde estaba ubicado. Podemos ver también las diferentes partes, que está la Porta Pompei, la meta segunda, el pulvinar, que este era el parco reservado a las autoridades, las gradas, que estas estaban con accesos desde el exterior por las escalinatas, las portas triunfali, que es el ingreso, la meta prima, la arena, el tribunal, que era la tribuna de los árbitros, los carceres, que eran los habitáculos donde se colocaban los carros para la salida, y la espina, que era la zona más monumental, con temples y obeliscos y estanques. Los acueductos. Para abastecer de agua a las ciudades, los romanos crearon un impresionante sistema de canales y puentes monumentales por los que se la ha de considerar una auténtica civilización del agua. La tecnología que desarrolló para su captación o distribución y consumo no encuentra parangón hasta nuestro mundo contemporáneo. Es cierto que en las ciudades griegas se construyeron sistemas de túneles, galerías o cisternas, a veces de dimensiones considerables, pero quedan muy lejos de los impresionantes acueductos que los romanos, con sus grandes dotes para la ingeniería y la arquitectura, sembraron a lo largo y ancho de su imperio. Los acueductos se crearon para atender todas las necesidades. Cuando se menciona la palabra acueducto, pensamos de inmediato en las impresionantes construcciones, como Segovia, Mérida, en otras que se encuentran en España, pero en este caso en Roma podemos ver que no todas las ciudades romanas disponían de acueductos, ya que en algunas el suministro hidráulico podría quedar cubierto por pozos y por cisternas públicas y privadas excavadas bajo las casas. Sin embargo, había ciudades que necesitaban mucha más agua de la que podían proporcionar las cisternas, no solo para abastecer a una población numerosa hasta 1 millón de habitantes en el caso de Roma, sino que también para alimentar las fuentes ornamentales públicas y las termas y los espectáculos. Asimismo, pues, se crearon los acueductos, que conducían el agua de estos lugares donde se almacenaba, lugar donde el acueducto tomaba el agua hasta la ciudad. Pero las arquerías monumentales eran solo una parte del sistema de abastecimiento hidráulico, cuyo objetivo era traer agua desde fuentes y manantiales que podían hallarse hasta más de 50 kilómetros de distancia. En esta imagen podemos ver acerca de un uso más correcto acerca de los acueductos. Considerados como maravillas de la ingeniería romana, transportaban el agua desde fuentes manantiales a las ciudades, elevando notablemente la sanidad, calidad de la vida de los habitantes. Se calcula que no menos de 40 ciudades romanas tuvieron acueductos y solo en Roma funcionaron 11 de ellos. Algunos continúan transportando agua y aún pueden apreciarse en diferentes puntos de Europa, Asia y África, las ruinas de otros que sobrevivieron en el tiempo. La construcción, levantar un acueducto era toda una proeza de ingeniería que exigía además enorme cantidad de mano de obra y tiempo. 1 millón de metros cúbicos de agua llegaban a la ciudad de Roma a través de los acueductos.
De aquellos grandes arcos, los puentes solo se utilizaban para atravesar ríos o valles, pero significaban un verdadero desafío de ingeniería para los constructores. Entre estos están un ejemplo lo que es el cimbrado, que esta estructura se utilizaba para fabricar las arcadas. Las elegantes arcadas de los acueductos solo se utilizaban a la hora de sortear obstáculos. También podemos ver lo que es un ejemplo del entubamiento. El acueducto estaba siempre cubierto con lajas para evitar que el agua se ensuciara. Esa era la función del entubamiento. También, por ende, la mayor parte corría abajo tierra y poca profundidad o acompañando el terreno. Usualmente en los recorridos subterráneos se hacían pozos desde donde se escapaban las galerías. Estos pozos luego se utilizaban como vías de inspección y de aireación. Podemos ver aquí un poco del tramo. Primero sacando el agua desde la fuente hacia los túneles escalonados hacia el tanque dentador, recorriendo el subterráneo, los pozos de inspección, pasando hacia el puente y llegando a lo que es el sifón invertido, que este principio se basa en las diferencias de la presión entre el estanque del líquido y del receptor, hacia las arcadas y hacia la procedencia distribución. A lo largo de este trayecto se construían obras de captación, embalses, torres de distribución y lógicamente el canal por el que se discurría el agua, aprovechando la ligera pendiente que los ingenieros romanos lograban mantener desde el origen hacia su destino. Era para conseguir una inclinación adecuada, que en esta utilizaban lo que es el corrobate. En su mayor parte, la conducción del agua se hacía por los canales subterráneos o a ras del suelo. Como conclusión, Roma no solo fue el centro de un vasto imperio, sino también una cuna cultural cuyo legado permanece vigente hasta la actualidad. Su historia, marcada por la evolución de sus formas de gobierno y la expansión territorial, consolidó las bases políticas y jurídicas del Occidente. En el ámbito artístico, la influencia griega y etrusca dio lugar a un estilo propio y realista y monumental que trascendió el tiempo, y en la arquitectura sus avances técnicos como el uso del arco, bóveda y el hormigón permitieron construir obras públicas de una magnitud sin precedentes, reflejando así la grandeza de la civilización romana, que hizo de la ciudad un espacio público del corazón hacia la vida social. Roma así no solo edificó monumentos, sino que también construyó los cimientos de gran parte de nuestra cultura contemporánea.